Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por mi perfil de Facebook, Dilmani Vilche, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios, ¿verdad? Le pido a Dios que sea Él teniendo todo el control, bueno, ya lo tiene, para que yo predique el Evangelio con denuedo y verdad, para que solo su palabra salga de mi boca, y para que solo Él, el Dios de Israel que está en su trono de gloria, sea glorificado por medio de mí, siervo inútil, por medio de su palabra que es verdad, que es Cristo Jesús, y por medio de su Espíritu Santo, que me dé lo suyo y me lo haga saber. Se lo pido a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús, que en esta hora que me dedico a exponer su palabra, Él sea ayudándome, guiándome y enseñándome para comunicar el Evangelio con denuedo y verdad, como mi Dios lo quiere, a fin de que Él, el Dios de Israel, el Dios de mi Señor Jesús y Padre, mi Dios y mi Padre, sea glorificado. Se lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso me guíe en esta prédica. Amén. Ok. Perdón. Bueno, hermanos, acabamos de ver cuál fue la misión de los 12 apóstoles. Vimos cómo Jesús le dio poder, es decir, autoridad sobre los demonios. Vimos cómo Jesús también los mandó rigurosamente a que no llevaran nada consigo, solamente la muda de ropa que llevaban puesta y las sandalias, que no llevaran oro, ni plata, ni alforja, ni dos túnicas, nada, porque Dios quería, o Jesús quería, que ellos dependieran única y exclusivamente del Padre para ser sustentados, ya que, como está escrito, no le ponga fuerza al agua y que trilla, y Dios no es injusto para olvidar el trabajo de su obra. Entonces Jesús quería que sus apóstoles dependieran única y exclusivamente del Padre, que ellos colocaran el reino de los cielos y su justicia de primero, y Él le iba a añadir todas las cosas. Amén. Como dice la Escritura, poner el reino de los cielos de primero, o mejor dicho, buscar el reino de los cielos de primero, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿verdad? Entonces esto, es lo que mi Señor Jesús quería, que los apóstoles dependieran de Dios, que no dependieran de su dinero, ni de sus habilidades, ni de su sabiduría, sino que dependieran de Él en todas las cosas. Amén. También vimos, hermanos, ciertamente, cómo hay que tratar al pueblo de Dios por venir de Dios, es decir, lo importante que es que nosotros recibamos a un siervo de Dios cada vez que Él toca nuestra puerta. Lo importante que es tratar bien a un siervo de Dios, porque esa persona, porque nosotros no sabemos si Dios, por medio de ese siervo suyo, va a tener misericordia de nosotros y va a hacer las paces con nosotros por medio de Cristo Jesús, y nosotros vamos a quedar en paz para con Dios por la fe que hay en Cristo Jesús. Nosotros no sabemos si Dios se dispone a tener misericordia de nosotros por medio de Cristo Jesús y nos hace hijos. No sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibir al pueblo de Dios como se merece, con humildad, tratarlos bien, saber que vienen de Dios, no despreciarlos de ninguna manera, porque mi Señor Jesús dice aquí en estos versículos que el castigo, que el día del juicio le va a ser más tolerable el castigo a Sodoma y Gomorra que aquellos que no escuchen o desprecien a sus siervos
que traen un mensaje de parte de él, a sus apóstoles o a sus hijos. Amén, gloria a Dios. Entonces es muy importante, hermano, no despreciar a aquel que nos viene a traer las buenas nuevas de salvación, sino prestarle oído, porque ustedes no saben cuándo es Dios que se quiere acercar a ustedes, cuándo es Dios que se quiere reconciliar con ustedes, cuándo es Dios que quiere darle vida eterna a ustedes por medio de Cristo Jesús. Así que les pido y les ruego por la misericordia de Dios que no desprecien a sus siervos, sino que los traten bien, porque ni siquiera un vaso de agua que ustedes le den a un profeta por ser profeta, o un vaso de agua que usted le den a un hijo de Dios por ser hijo de Dios, va a quedar sin recompensa. Amén. Y qué mayor recompensa que poder hacer las paces con Dios, porque lo que el mundo no sabe es que el mundo está en guerra con Dios. Es que si tú no estás en Cristo, tú eres un enemigo de Dios. Y Dios te va a tratar como su enemigo, a menos que te rindas al señorío de Cristo y por medio de la fe en Él recibas el don de Dios de la vida eterna y seas adoptado como hijo de Dios. Amén. Bueno, eso fue parte de un resumen de lo que se dijo ayer. Lo pueden ver por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube en Rincón de Dios, ¿ok? Allí están todos mis videos. Amén. Hoy, hermanos, vamos a ver la muerte de Juan el Bautista, como lo titula la Biblia, ¿verdad? Pero quiero hoy, como el pasaje son muchos versículos, entonces no lo voy a leer como siempre hago, sino que lo voy a comenzar a disertar de una vez, para que me dé tiempo y no se nos haga tan largo, ¿verdad? Voy a leer de una vez, voy a ir leyendo versículo por versículo e interpretando el texto de una vez, amén, para que no extenderme tanto, ¿ok? Porque son muchos versículos, amén. Ok, vamos a estar, si Dios quiere me lo permite, y puedo disertar toda la palabra, ¿verdad? Vamos a estar en Marcos capítulo 6, versículo 14 al 29, amén, 14 al 29, ¿ok? Versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, ¿ok? Ok. A los oídos del rey Herodes, ¿quién era este Herodes? Este Herodes era Herodes Antipas, era hijo de Herodes el Grande, aquel que había mandado a matar a los niños en Belén para evitar que mi Señor Jesús naciera, aquel que cometió la masacre de Belén, ¿verdad? Cumpliendo la profecía cumpliendo lo dicho por el profeta, perdón. Ese Herodes era conocido como Herodes el Grande. Aquí el versículo 14 nos está hablando de Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande, ¿ok? Es decir, Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños menores de 2 años para evitar el nacimiento del Mesías, era el padre de este Herodes que estamos viendo en estos versículos. Era un hombre, ese Herodes el Grande era un hombre completamente diabólico, un hombre completamente malo, un hombre completamente vil, que estaba un poco paranoico y pensaba que todo el mundo le iba a matar. Y al final, su final fue muy feo, porque Dios le mandó una enfermedad en la piel y él murió de esa enfermedad. ¿Ves? Era un completo hijo del diablo, Herodes el Grande. Ahora, aquí estamos hablando de Herodes Antipas, es decir, su hijo. Y bueno, como era de esperarse, hermanos y amigos, de tal palo tal astilla.
no podía salir nada bueno de ese hijo del diablo de Herodes el Grande. Vamos a ver que su hijo sigue fielmente, los pasos de su padre, ¿ok? Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, ¿ok? Este Herodes el Grande, oyó la fama de Jesús, porque ya su nombre se había hecho notorio, es decir, ya mi Señor Jesús era muy famoso, muy conocido por los milagros y las señales que él hacía, y ya todo eso que él había hecho ya había llegado hasta los oídos de Herodes. Ya Herodes había escuchado hablar de mi Señor Jesús, ya Herodes había escuchado lo que la gente decía sobre él, lo que en las ciudades se decía de mi Señor Jesús. Ya eso había llegado a los oídos de Herodes Antipas, ¿ok? Recordemos que mi Señor Jesús ya era muy popular, hermano. Ya mi Señor Jesús no podía entrar a las ciudades y estar tranquilo. Ya mi Señor Jesús a veces tenía que ir para los desiertos a predicar allá, porque en las ciudades no podía estar. Ya mi Señor Jesús en ocasiones tenía que subirse una barca y de ahí enseñar, porque donde estaba él, la multitud lo apretaba, lo asfixiaba, ¿verdad? Ya la fama de mi Señor Jesús era notoria, y ya había llegado todas estas cosas maravillosas y poderosas que mi Señor Jesús había hecho a los oídos de este hijo del diablo, Herodes Antipas, ¿ok? Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúa en él estos poderes, ¿ok? Y dijo, y pensaba Herodes Antipas, que tal vez Juan el Bautista había resucitado y era Jesús, y por eso él podía hacer todas estas señales y tenía todos esos poderes, como lo dice aquí. A ver, obviamente Herodes no conocía bien el ministerio de Juan el Bautista, porque si somos objetivos, Juan el Bautista no hacía milagros y señales. El ministerio de Juan el Bautista fue concretamente bautizar para arrepentimiento de pecados, y decía que el reino de los cielos se había acercado. El ministerio de Juan el Bautista era el de volver los corazones de los padres a los hijos, de concientizar al pueblo de Israel de sus pecados para que se arrepintieran y se volvieran a ellos. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista no está explícito en la Biblia que Juan el Bautista hiciera señales y prodigios. No dice, no dice Juan el Bautista tocó a esta persona y la puso a caminar. Juan el Bautista reprendió al demonio y el demonio salió de X personas. No lo dice, ¿ok? Juan el Bautista era un siervo fiel de Dios, era un profeta de Dios, era un verdadero profeta. Es más, mi Señor Jesús dice, y les digo algo, no hay un hombre de los nacidos de mujer, no hay un hombre mayor a Juan. Amén. Porque para mí y para muchos, Juan fue el mayor de los profetas, por esas declaraciones que dijo mi Señor Jesús. Hay algunos que piensan que fue Moisés, pero yo, por las declaraciones que mi Señor Jesús da sobre el mismo Juan el Bautista, yo pienso que Juan el Bautista es el mayor de los profetas, ya que pudo ver cumplida la promesa del Mesías, y no solamente eso, sino que lo bautizó. Así que para mí, el Señor Jesús dice que no hay un hombre nacido de mujer más grande que Juan, porque no hay un ministerio, no hay un profeta mayor a él. ¿Ok?
Entonces, fíjense fíjense la mala comparación que hace Herodes. Herodes compara el ministerio de mi Señor Jesús con el ministerio de Juan. Y no son comparables. El ministerio de mi Señor Jesús es mucho más grande que Juan. Es más, Juan dijo: yo a la verdad los bautizo con agua para el arrepentimiento del pecado, pero el que viene después de mí, que es antes que yo, el cual yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias, él los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Así que ahí está, vemos claro el desconocimiento de Herodes acerca del ministerio de mi Señor Jesús. Por lo poco que él había oído, o por lo mucho que él había oído, la mente terrenal de él le hacía llegar a esa conclusión. No, puede ser que Juan haya resucitado y sea Jesús, y por eso puede hacer todas estas cosas que hace. Pero obviamente Jesús era mucho mayor que Juan. El mismo Juan da testimonio que él no era la luz, sino que vino a dar el testimonio acerca de la luz. Amén. La luz que ya estaba en el mundo, la luz que era la vida de los hombres. Juan el Bautista vino como mensajero a dar testimonio de la luz. Y él dice: pero yo no soy la luz. No se confundan. Así que obviamente mi Señor Jesús era mucho mayor a Juan, ¿ok? Y él mismo lo dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Amén. Pero vemos que este hijo del diablo, es decir, Herodes Antipas, por el desconocimiento acerca de quién era mi Señor Jesús, lo equiparaba con Juan el Bautista. ¿Okay? Fíjense lo que decía Herodes. Herodes decía que era Juan el Bautista, ¿verdad? Y otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas que es. El hijo del diablo, Herodes Antipas, decía: no, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Y por eso tiene estos poderes. Ya dijimos que mi Señor Jesús es mucho mayor a Juan el Bautista en ministerio, en poder, en todo, ¿ok? Y eso lo dice Herodes Antipas porque no conocía a mi Señor Jesús. Y bueno, lo que él había escuchado le llevaba a pensar que podía ser Juan el Bautista. Pero sabemos que Jesús es mucho mayor a Juan el Bautista, ¿ok? Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Fíjense cómo Fíjense cómo había división entre las opiniones que se tenían acerca de mi Señor Jesús. Este versículo me recuerda cuando mi Señor le preguntó a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y bueno, los apóstoles le dijeron: bueno, algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sí me entiendes? Ese era el pensamiento que se tenía acerca de mi Señor Jesús. Herodes Antipas decía: no, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Ya vamos a ver por qué decía que había resucitado. Pero la gente común decía: no, este es Elías. Por supuesto, mi Señor Jesús es mucho mayor a Elías. Pero ¿por qué la gente podía pensar que Jesús era Elías? Porque Elías fue llamado el profeta de fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ministerio de Elías fue un ministerio de mucho poder de Dios manifestado en medio del pueblo de Israel. Y así mismo
el ministerio terrenal de mi Señor Jesús fue un ministerio de poder, fue un ministerio de milagros, de sanidades, de cosas maravillosas. Y Elías también tuvo un ministerio poderoso, es decir, de señales, de prodigios, de milagros. Por eso muchos, quedándose cortos de vista, mucha gente decía, no, este es Elías porque hace cosas maravillosas y grandes, al igual que Elías lo hizo en su tiempo. Y otros decían, no, es un profeta, o alguno de los profetas, es decir, otros decían, no, es un nuevo profeta, que ha enviado Dios, es un profeta de Dios, pero nuevo, pues, no es de lo del antiguo pacto, no es de los anteriores, no es un Elías reencarnado, no es un Jeremías reencarnado, sino es otro profeta que Dios ha enviado, pues. Y otros decían, o algunos de los profetas, y otros decían, no, este sí es alguno de los profetas que ha reencarnado, ya sea Jeremías, que ha resucitado, pues, porque ellos no creían en la reencarnación, perdón, que ha resucitado. O sea, otros decían, no, esto puede ser Jeremías o Elías, Jeremías o Isaías, o algunos de los profetas del antiguo pacto, ¿verdad? Y bueno, el ministerio de mi Señor Jesús, sabemos que es superior a todos los profetas, pero tenía similitudes al de los profetas. ¿Cuál era la similitud? Bueno, que mi Señor Jesús venía hablando las palabras que Dios le había dicho que dijera. Es decir, mi Señor Jesús no se inventaba lo que decía. Todo lo que decía, ya Dios se lo había dado a decir. Y así mismo procedieron todos los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan. Hasta Juan el Bautista. Nadie venía hablando de lo que se le había ocurrido. Nadie venía hablando de un pensamiento propio o de un sentimiento propio. Todos los profetas, los santos profetas de Dios, fueron inspirados por Dios a hablar lo que ellos tenían que hablar. Amén. La profecía no es de interpretación propia, sino que todos los santos de Dios todos los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, así mismo, mi Señor Jesús no vino hablando por su cuenta, ni lo que él le quería, sino lo que el Padre le había dado a decir. Y en eso, el ministerio del Señor Jesús se parece a todos los de los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Juan el Bautista, por supuesto. Entonces, obviamente, mi Señor Jesús era un profeta, pero era más que un profeta, y ese es el punto. El punto es que esta gente que decía, no, es como el caso de Herodes, no, este es Juan el Bautista que ha resucitado, y otros, no, este es Elías o otro profeta o alguno de los profetas. ¿Qué pasaba con esta gente? Que esta gente se quedaba corta de vista, porque mi Señor Jesús sí era un profeta, gloria a Dios, pero era el profeta, y era el profeta que también era hijo de Dios. Entonces, porque cuando mi Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué le responde Pedro? Tú eres el Hijo de Dios viviente. Amén, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo ha dado carne, sino el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Alabados a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, esta gente, tanto Herodes como el pueblo, estaban cortos, ¿sabes? Se quedaban muy cortos de vista, y las obras que ellos habían oído de mi Señor Jesús y las obras que mi Señor Jesús hacía no le podían hacer entender a ellos que Él era el Hijo de Dios. Eso solamente se lo revelaba el Padre a quienes quisiera, como en el caso de Pedro, por ejemplo. Amén, gloria a Dios. Porque ahora vamos a ver por qué Herodes decía que era Juan el Bautista resucitado. Vamos a ver. Porque el mismo Herodes había enviado
prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe. Amén. Herodes decía que era Juan el Bautista resucitado, porque Herodes había prendido a Juan, lo había encarcelado y le había dado muerte, como vamos a ver en este pasaje, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. ¿Okay? Este hijo del diablo, Herodes Antipas, al igual que su padre, Herodes el Grande, va a cometer un pecado muy grande delante de Dios. Herodes Antipas fue el que ejecutó a Juan el Bautista, ¿ok? Fue el que le quitó la vida a Juan el Bautista, como vamos a ver. Vamos a ver el motivo y por qué y cómo se dan todos estos eventos. Pero quiero decirle, hermano, que aquí vemos una clara diferencia de los profetas verdaderos de Dios y de los profetas actuales. A ver, los profetas actuales son famosos, bueno, algunos son famosos, como yo le dije, tienen casa, carros, yates, aviones, guardaespaldas, en fin. Y vemos los verdaderos profetas de Dios, todo lo que tuvieron que pasar para hacer la voluntad de Dios, hermano. La mayoría de los profetas de Dios, los verdaderos, los que aparecen en las escrituras, fueron muertos, fueron mártires, hermano. Mi Señor Jesús nos lo enseña en la parábola de los labradores malvados, que Dios enviaba a sus siervos a buscar lo que le correspondía, ¿verdad? Y estos labradores malvados mataban a los enviados de Dios, los mataban, hermano. Entonces vemos un contraste marcado entre los profetas verdaderos de Dios, que la mayoría, la gran mayoría, si no todos, fueron martirizados a causa de la palabra que llevaban, a causa de que el pueblo de Israel era un pueblo duro de corazón y no querían atender a la voz de Dios por medio de sus profetas. Pero fueron unos hombres martirizados, hermano. No fueron unos hombres ricos de cuna, no fueron unos hombres muy famosos, no fueron unos hombres muy amados, los profetas de Dios, los del Antiguo Testamento, incluyendo a Juan el Bautista, que vamos a ver cómo muere. Amén. Porque Juan el Bautista decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Cuál era el problema con Juan el Bautista? O mejor dicho, ¿qué problema tenía Herodes Antipas con Juan el Bautista? Bueno, el problema era que Herodes Antipas le había quitado la mujer a su hermano Felipe. Se la había quitado, y Juan el Bautista, cada vez que lo veía en la cara, le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Mira, hermano, Juan el Bautista es un hombre de Dios, y los hombres de Dios dicen lo que Dios le da a decir. Posiblemente Juan el Bautista sabía que al decir eso se iba a ganar como enemigo a Herodes y a su mujer, a Herodías. Pero eso no callaba su voz, porque era el Espíritu Santo el que por medio de Juan el Bautista estaba confrontando a Herodes Antipas con su pecado.
Y cada vez que lo veía se lo recordaba. No te es lícito tener a esa mujer como tu esposa. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No te es lícito. Porque sí, en Israel había una ley que si el hermano moría sin dar hijos, el otro hermano, el que quedaba vivo, tenía la responsabilidad de casarse con la mujer de su hermano para darle un heredero y que el nombre de su hermano no se perdiera, no se muriera, el linaje. Pero en este caso no era así, porque ¿qué pasa? Herodes Antipas le había quitado la mujer a Felipe. Se la había quitado. ¿Ok? Entonces Juan el Bautista, siempre que veía a este hombre, a Herodes Antipas, y a su esposa Herodías, se lo recordaba. Entonces Herodías le agarró rabia, rencor a Juan el Bautista. No lo podía ver y por eso termina muriendo Juan, como lo vamos a ver. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, fíjense bien, a causa de que Juan el Bautista vivía confrontando a Herodes y a Herodías con su pecado, diciéndole: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Seguramente cada vez que Juan lo veía juntos se lo recordaba. Y Herodías ya le tenía rabia a Juan el Bautista y ella lo quería matar. Ella estaba buscando la oportunidad propicia para poder prenderle y matarle. Ahí dice que lo acechaba. Herodías buscaba la oportunidad para matar a Juan el Bautista, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, eso es lo que pasa, hermano, muchas veces. Muchas veces la gente no viene a Cristo o no quieren ni leer las escrituras porque son confrontadas con su pecado. Porque cuando uno lee las escrituras, la palabra te confronta con tu pecado. Entonces, por eso muchos no leen la Biblia, ¿ok? Por esa misma razón, los fariseos no eran precisamente amistosos con mi Señor Jesús, porque lo vivía confrontando con su pecado. Lo llamaban hipócritas, ¿verdad? Hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están podridos, tienen huesos y toda clase de putrefacción, ¿verdad? Porque la palabra confronta al pecador con su pecado. ¿Y qué dice la Escritura? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo amó más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Como las obras de Herodías eran malas y como Juan el Bautista las ponía de manifiesto una y otra vez, a ella no le gustaba. No le gustaba, al igual que a los fariseos, no le gustaba que Jesús manifestara los pecados que ellos tenían, ¿verdad? Y por eso le agarraron rabia, aparte de tener envidia, por supuesto. Entonces, esta es una de las razones, hermanos, porque vemos que no todo el mundo va a Cristo, que no todo el mundo llega a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces al mundo le gusta seguir haciendo el mal que ellos hacen y no vienen a la luz para que la luz no ponga de manifiesto los pecados que ellos cometen en oculto, en tinieblas. Pero el que es de la verdad va a la luz para que sus obras sean expuestas, a diferencia de que es de las tinieblas, que no se acerca a la luz para que la luz no revele lo que él está haciendo. Amén. Entonces por eso Herodías tenía en muy mala estima a Juan el Bautista, y por eso es que mucha gente, como los fariseos, como muchas personas que tal vez nosotros conocemos, no llegan a Cristo porque no quieren
porque ellos saben que acercarse a Cristo, que es la luz del mundo, lo va a dejar expuesto delante de todos y va a manifestar Cristo, que es la palabra de Dios, va a manifestar lo que hay oculto en sus corazones. Y eso es lo que la gente no quiere, y por eso mucha gente prefiere quedarse en las tinieblas, como en el caso de Herodías, que no le gustaba para nada que Juan el Bautista la redarguyera de pecado, ¿verdad? Y por eso esta mujer acechaba a Juan para poder matarlo, o sea, estaba buscando la oportunidad para poder quitarle la vida. Asimismo como lo hicieron los fariseos con mi Señor Jesucristo, ¿amén? ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo siempre los confrontaba con sus pecados. Mi Señor Jesucristo era la luz del mundo, entonces cuando ellos se acercaban a Él, obviamente la luz los reprendía, obviamente las tinieblas no podían soportar estar ante la luz, porque la luz lo dejaban siempre descubierto, amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Ok, pero fíjense bien, aunque Herodías odiaba a Juan el Bautista y estaba esperando la oportunidad propicia para matarle, Herodes Antipas le tenía cierto temor a Juan el Bautista. Le tenía cierto temor al profeta de Dios. Porque fíjense bien, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo. O sea, Herodes sí había encarcelado a Juan, ¿verdad? Pero no le había hecho nada malo. O sea, Herodes tenía a Juan en prisión, mas no había pasado por su mente quitarle la vida, porque él temía a Juan el Bautista, porque sabía que era un hombre santo y justo y no le quería, y por eso lo tenía encarcelado, pero no se había atrevido a quitarle la vida. Es decir, en Herodes Antipas había cierto temor a Dios que hasta esos momentos le había evitado cometer el peor de sus pecados, que era quitarle la vida precisamente a Juan el Bautista. Ese pequeño temor que él le tenía a Dios lo llevaba a evitar cometer ese pecado. Por eso que dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque el temor a Dios te puede apartar del mal, pero no es un temor a Dios de que, ay, voy a temblar, que no me quiere sacar a Dios, no. Es un temor reverente a Dios que lleva al creyente, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios, y que le lleva al creyente a apartarse del mal. Cuando uno teme a Dios, uno antes de pecar, por ejemplo, por dar un ejemplo, si uno teme a Dios, el temor a Dios puede hacer que esa persona no peque, porque dice, no, yo no puedo hacer esto porque Dios es un Dios santo y yo no puedo hacer esto. Y el temor a Dios aparta a esa persona del pecado, ¿verdad? Bueno, el temor que Herodes Antipas tenía sobre Dios le había evitado hasta los momentos cometer el peor de sus pecados. Pero vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué cambia la situación? Ok, ¿por qué cambia? Si Herodes Antipas tenía un temor a Dios que hasta ahora le había evitado cometer el peor de los pecados, ¿qué fue lo que cambió en él? ¿O qué lo hizo cambiar de parecer? Vamos a ver. Ok. Y dice, y se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana.
O sea, él se quedaba asombrado al oír a Juan el Bautista y le escuchaba de buena gana. O sea, me imagino que Juan el Bautista lo confrontaba y él quedaba como boquiabierto, pero aún así, a Herodes Antipas le gustaba escuchar a Juan. O sea, digamos que Herodes sentía cierta simpatía por Juan y tenía temor a Dios. Y por esa razón lo mantenía salvo. ¿Okay? Por esa razón, estando en prisión, aunque lo tenía cautivo, ¿verdad?, lo mantenía en buen estado. O sea, lo mantenía, yo me imagino, en prisión, pero bien atendido. A lo mejor lo alimentaba, qué sé yo, lo mantenía salvo. Ok. Pero venía un día oportuno que Herodes un día oportuno que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Judea de Galilea. Ok. Bueno, esto fue así. O sea, el temor de Herodes y el respeto que tenía por Juan lo libró del pecado, hasta un día que Herodes hizo una fiesta por su cumpleaños en su casa, pues. Y él invitó a los principales hombres de Galilea, es decir, a los hombres más ricos, más nobles, más acaudalados de Galilea. Él los invita para que sean partícipes de su cumpleaños. ¿Ok? Y vamos a ver, hermanos y amigos, cómo Herodías, esta hija del diablo, ¿ok?, aprovecha esta oportunidad para deshacerse del nombre de Dios, de Juan el Bautista. Amén. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo: muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Bueno, fíjense bien. Resulta, que era el cumpleaños de Herodes. Y la hija de Herodías le danzó, hizo una danza para él. Seguramente esta danza fue como un regalo de cumpleaños para Herodes, ¿verdad? Y la muchacha danzó, y a Herodes y a los que estaban con él comiendo, a los invitados de Herodes, le agradó sobremanera el baile. Seguro que la hija de Herodías era una joven muy hermosa, y bueno, los tenía boquiabiertos a todos. Y la madre de esta muchacha, es decir, Herodías, se iba a aprovechar de eso, de cómo la hija cautivó a su público, es decir, a Herodes y a sus invitados, para llevar a cabo sus propósitos maléficos o malos. Ok. Y fíjense lo que dijo Herodes a la muchacha, la hija de Herodías, a Salomé, creo que se llamaba ella. Salomé, sí. A los que estaban con él a la mesa, y dijo: muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Le pidió lo que quiera, o sea, le dijo, le agradó tanto el baile, la danza a Herodes, que él le dijo a la muchacha, creo que se llamaba Salomé, si no me equivoco, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¿Se acuerdan cómo le dijo Asuero a Esther?
si me pides la mitad de mi reino, yo te lo daré. Le dijo a Asuero a Esther. ¿Se acuerdan? Bueno, fue una declaración parecida a la de Herodes Antipas a la de Asuero. Y como Herodes la hizo esa declaración en presencia de los invitados, de sus invitados, de los hombres ricos, nobles de Galilea, no se iba a poder echar para atrás. Tenía que darle sí o sí lo que había dicho, lo que le había dicho a la hija de Herodías, es decir, lo que ella quisiera. Ahora aquí viene la maldad de Herodías y fíjense lo que pasa. Okay, versículo 24. Saliendo ella dijo a su madre que pediré, y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. Fíjense bien, ahí Herodías aprovechó para acabar con la vida de Juan, porque la hija fue y le consultó a la madre: madre, ¿qué pide? Y la madre le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Vemos la maldad de esta mujer, vemos la maldad de una hija del diablo que tenía esa maldad, esa ganas de matar a Juan el Bautista, que ya anteriormente habíamos visto que ella acechaba a Juan para matarlo. O sea que ella le tenía ya ganas a Juan el Bautista. No le había podido hacer nada, precisamente porque Herodes le temía, porque lo consideraba un hombre justo y santo de Dios, y por eso lo mantenía salvo. O sea, Herodías no le había podido matar a Juan porque Herodes lo tenía resguardado, a pesar de que Herodes lo había metido preso. Pero en este cumpleaños ella aprovecha esta oportunidad que Herodes, por su palabra, le está brindando a ella. Cuando le dijo a la hija: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos nuevamente, hermano, que la vida de un profeta de Dios no es fácil. La vida de un profeta, de un verdadero profeta de Dios, hermanos, no es nada fácil. Si somos verdaderos hijos de Dios, nuestra vida no va a ser nada fácil, porque vamos a ser aborrecidos del mundo. Los del mundo nos odian, como esta Herodías odiaba a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque era del mundo. Si Juan el Bautista hubiera sido del mundo y no le hubiera prestado atención al pecado que Herodes estaba cometiendo con la mujer de su hermano, Herodías lo hubiera amado, porque el mundo ama lo suyo, pero el mundo aborrece a lo que viene de parte de Dios. Y el pueblo de Israel es el vivo ejemplo de eso. El pueblo de Israel que ha matado a profetas. Pero déjenme decirle que ese pueblo de Israel que ha matado a profetas, como en el caso de Herodes Antipas, no es verdaderamente pueblo de Dios. Porque si fueran de Dios, amaran a aquel que viene de Dios, pero no son de Dios. Dicen ser de Dios, dicen que por ser descendientes de Abraham son de Dios, dicen por estar bajo la ley que son de Dios, pero sus obras demuestran todo lo contrario, hermano. Y otra vez quiero recalcar que la vida del siervo de Dios, del hombre de Dios, del profeta de Dios, del hijo de Dios, no es fácil, hermano. Mi Señor Jesús lo dice: que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Juan el Bautista, por ejemplo, que estamos hablando de él, fíjense lo que yo le dije hace un rato: él podía dejar de rehuir a Juan el Bautista,
Si Juan el Bautista, Herodes Antipas, perdón, si Juan el Bautista hubiera querido, o no hubiera sido un profeta de Dios, mejor dicho, un verdadero profeta de Dios, ¿qué tenía que hacer Juan el Bautista para evitar esa muerte? Callar. Juan el Bautista se hubiera alejado o no hubiera redarguido más a Herodes el Grande y a Herodes Antipas, perdón, y a su mujer, no lo hubiera redarguido más de pecado y se hubiera apartado de ellos y no le hubiera dicho nada cuando lo veía, y él se hubiera muerto allí. Pero como Juan el Bautista era un verdadero hombre de Dios, no podía callar. Juan el Bautista tenía que saber que al ser tan insistente con la declaración que le decía a Herodes Antipas, no te es lícito tener a ella como mujer, Juan el Bautista tenía que saber que su vida corría peligro, porque Herodes era gobernador, Herodes tenía el poder, la autoridad. Pero ¿qué pasa, hermano? Que Juan el Bautista no podía callar lo que Dios le daba a decir. A Juan el Bautista no le importaba perder su vida si esto conducía a hacer la voluntad de Dios, hermano. Al igual que mi Señor Jesús no puso en menos su vida, o no le importó perder su vida para hacer la voluntad de Dios y llevar muchos a la gloria. Por eso, aquel que quiera guardar su vida la perderá. Juan el Bautista pudo querer guardar su vida. Juan el Bautista pudo decir, no, yo mejor no le digo nada más a Herodes y a Herodías porque me pueden matar en cualquier momento. No. Porque el Espíritu Santo que estaba en Juan le daba la palabra con denuedo y verdad. Al igual que pasó con Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban comienza a confrontar a los fariseos y les habla por medio del Antiguo Testamento todas las cosas, y él no temió por su vida. Él pudo haber pensado, no, pero esta gente me va a matar, porque que se veía en su cara el enojo por las cosas que Esteban le estaban diciendo. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo que estaba en Juan, en Esteban, no lo hizo callar, sino que le dio valentía para que siguiera predicando la verdad. Asimismo, el Espíritu Santo que estaba en Juan el Bautista, obviamente, le llevaba a Juan a decir toda la verdad a costa de su vida. A costa de su vida, hermano. Entonces, eso le puede pasar a cualquier siervo fiel de Dios. Eso le puede pasar a cualquier hijo de Dios que rehúse a negar la verdad que Dios le ha dado a decir, hermano. Por lo menos en países como Corea, como Irán, que se prohíbe el evangelio, ¿verdad? Y matan tantos cristianos por su fe, por no negar a su Señor. Eso es lo que está pasando con Juan el Bautista. Juan el Bautista no iba a callar porque no fuera gobernador. Juan el Bautista no iba a callar porque no le pudiera quitar la vida. Juan el Bautista tenía el Espíritu de Dios en él. El Espíritu de Dios no es espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y nos lleva a predicar la palabra con denuedo y verdad. Yo no puedo aquí callar la verdad de Dios para quedar bien con unos y con otros. Yo no puedo aquí callar la verdad de Dios para quedar bien con unos y con otros. Lo que está mal, hermanos, está mal. Amén. O sea, así de sencillo. Lo que está mal, está mal. Aunque un gobernador X lo vea bien, aunque la sociedad diga, no, esto es correcto porque yo siento que es correcto. Lo que está mal, está mal. Ay de aquellos que llaman a la luz tiniebla. Ay de aquellos que llaman a la tiniebla luz.
Ay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ay de aquellos, amén. Entonces Juan el Bautista no callaba lo que estaba mal. No callaba lo que estaba mal. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Dios que estaba en él. Y le daba valentía para hablar a gobernantes, aunque fuera lo que ellos no querían escuchar. Porque ese es el problema, que el Espíritu Santo a veces nos lleva, o mejor dicho, ese es el problema que tiene la gente con nosotros, que el Espíritu de Dios nos mueve a hablar la verdad. Entonces la gente no quiere escuchar la verdad. Entonces se airan, porque Dios dice, no, es que los cristianos son intolerables, es que los cristianos discriminan, es que los cristianos esto y aquello. Pero no, hermano, no, es que no podemos callar la verdad. Nos es menester decir la verdad. Dios que está en nosotros nos ayuda a decir la verdad, hermano, nos ayuda a ser valientes. Lo que está mal, hermano. Yo considero, por ejemplo, que el matrimonio igualitario está mal. Y así lo considero porque la Biblia lo dice. Y yo no puedo callar eso, ¿verdad? Pero muchos ven eso y dicen, ah, no, es que los cristianos son intolerables, o los cristianos odian al pueblo gay. No, hermano, es que la verdad es la verdad. Y lo que está mal, amén. Entonces, por esta razón, Juan el Bautista no cayó, sino que habló, ¿ok? Juan el Bautista pudo haberse librado fácilmente y dejar de atacar no, porque no es atacar cuando se dice la verdad, y dejar de dar huida a esta pareja, pero no lo hizo porque era la voluntad de Dios que Juan el Bautista confrontara a Herodes, y el Espíritu Santo que estaba en Juan el Bautista lo llevó a confrontar a Herodes con su pecado, no una sino varias veces, amén. Y por eso esta mujer, aprovechando la ocasión del cumpleaños de Herodes y de lo que le había gustado el baile de Salomé, creo que se llamaba, o de la hija de Herodías, como quieran llamarle, a Herodes aprovechó para pedirle, y le dijo a su hija, la hija le preguntó, mamá, ¿qué quieres? Pide la cabeza de Juan el Bautista, amén. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces, versículo 24, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Fíjense bien, ¿ustedes creen esta Salomé, o la hija de Herodías, le hizo caso a la víbora de su madre? Porque era mala también, o sea, no me explico en qué había en ella que se dejó guiar por las indicaciones de su mamá. Yo hubiera pedido, no sé, 300 monedas de plata o de oro. Yo hubiera pedido otra cosa. Pero no, la cabeza de un siervo de Dios. Fíjense en la maldad, cómo actúa el diablo. El diablo, a través de Herodías, ejecutó ese plan. ¿Qué pasa, hermanos? Que aquí tenemos que ver también actuando la soberanía de Dios. Es decir, si esto pasó, hermanos, fue porque Dios lo permitió, ¿okay? Nada pasa ni en los cielos ni en la tierra que si Dios no lo permite, ¿ok? Dios permitió que esto aconteciera de esta manera, ¿ok?
Dios permitió que esto aconteciera de esta manera. Dios es soberano, hermano, y Dios hace lo que le quiera, amén. Entonces, claro, que Dios permitiera eso por su soberana voluntad no quita el mal que había en los corazones de Herodías, de Herodes y de Salomé. Ellos van a pagar por el mal que había en sus corazones, porque ellos sabían que Juan era un hombre justo. Eso es igual que la muerte de mi Señor Jesús, aunque la muerte de mi Señor Jesús fue voluntad de Dios, ciertamente, ¿verdad? Pero Pilato va a pagar por la crucifixión de mi Señor Jesús. Los israelitas que dijeron crucifíquenle también van a pagar, porque Dios se va a vengar de ellos. Entonces esa es la cuestión. Dios es soberano pero el hombre es responsable. Dios en su soberanía permite que el hombre actúe conforme a la maldad que hay en su corazón, pero Dios va a vengar, como Él lo ha dicho por medio de su palabra, la sangre de los profetas. Dios va a vengar la sangre de sus santos siervos, hermano. Mía la justicia, mía la venganza, yo paré. Dios es soberano. Dios permite las cosas por su soberanía, pero no quiere decir en ningún momento que Dios esté de acuerdo con la maldad que hay en el corazón del hombre. Que Dios permitiera que a Juan el Bautista le cortara la cabeza no quiere decir que Dios estuviera de acuerdo con eso, porque Dios sabía que Juan el Bautista no había hecho nada, o Dios sabe que Juan el Bautista no hizo nada para ser decapitado, ¿okay? Pero ahí entra su soberanía, digamos, permisiva, que Él permite que sucesos acontezcan, pero que Él los permita no quiere decir que Él esté de acuerdo con ellos, ¿ok? Y aquí vemos un ejemplo de eso. Esta hija del diablo, con toda la maldad que había en su corazón, le dijo eso a su hijo: no, pide la cabeza de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver. Ahora vemos en el versículo 25 que ella la pide. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo que me dé la cabeza de Juan, que me dé en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 26. Y el rey se estremeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Claro. El rey se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque él temía a Juan el Bautista, porque era un hombre justo y santo. Y él, aunque lo había cancelado, lo guardaba, o sea, lo mantenía protegido. Pero a causa de las palabras que él profirió, que dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a conceder. A causa de esas palabras y a causa de sus invitados, él no podía negarle la petición a la hija de Herodías. No podía hacerlo, porque ya había dado la palabra delante de muchos testigos y eran gente importante de Israel. Así que no podía echarse para atrás y él tenía que cumplir el juramento que le había dicho a la muchacha, ¿ok? ¿Ok? Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. Fíjense bien, de una vez este hijo del diablo, es decir, Herodes Antipas, mandó a un guardia a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Quiero volver a decir esto, hermano. Aunque Dios permitió que esto aconteciera, Dios no estaba de acuerdo con esto que había pasado, ¿ok? Al igual que, aunque Dios permitió que Cristo muriera, Dios va a cobrar venganza por lo que le hicieron a su amado hijo.
Dios va a cobrar venganza sobre esas personas que mataron vilmente a su amado Hijo. Porque que Dios permita las cosas no significa que esté de acuerdo con ellas, hermano. Y como dice la palabra, mía la justicia, mía la venganza, yo pagaré. La ira de Dios no se tarda. Ay de aquel que caiga en manos de Dios viviente. Cosa horrenda es caer en manos de Dios vivo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado porque que no crea en Herodías o Herodes que se van a salir con la suya. Yo no sé en verdad según la historia cómo murieron ellos, pero sí estoy seguro que ellos van a pagar por la muerte de Juan el Bautista. Porque era un siervo fiel de Dios y Dios tiene en alta estima la muerte de sus siervos. Y Dios se acuerda de cada uno de ellos. Y Él les va a hacer justicia por su muerte. Él les va a cobrar la sangre de sus santos. Él va a cobrar venganza y hacer justicia por la muerte de ellos. Amén. Hay que ver la soberanía de Dios, hermano, y también hay que ver lo que implica ser un verdadero siervo de Dios, hermano. Porque no es decir, ay sí, yo soy un profeta, hablo en lengua. Ay sí, yo soy un profeta, les predico a 10,000 personas. Ay sí, yo soy un profeta, soy conocido a nivel mundial. No, eso no es ser un profeta. Un profeta es estar dispuesto y claro, ayudado por el Espíritu Santo a decir la verdad, aunque esa verdad te cueste la vida. Eso es ser un verdadero profeta. Eso es ser un verdadero siervo de Dios. Un verdadero profeta no es aquel que llena un estadio. Un verdadero profeta no es aquel que levanta, no sé, que hace cualquier tipo de milagro. Bueno, ahorita y que los hace, pero bueno. Un verdadero siervo de Dios es aquel que lleno del Espíritu Santo no desiste en hablar la verdad, no desiste en hablar lo que Dios le dé a decir, sin importar que eso le lleve a perder su vida, hermano. Porque ¿qué pasa? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que habla a través de uno, es el Espíritu Santo que lo mueve a uno a decir esto o a no decir esto. Es el Espíritu Santo que lo lleva a hacer esto o a no hacer esto. Y el Espíritu Santo nos da ese valor, esa valentía, ese coraje, para que nosotros, sin importar poner en riesgo nuestra vida, podamos declarar la verdad de Dios. Le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que no es fácil, hermano. Ser un verdadero siervo de Dios no es fácil. Ser un verdadero hijo de Dios no es fácil. Vamos a tener que sufrir. Porque al mundo no le gusta la verdad. Al mundo no le gusta la luz. Al mundo le gusta su propio camino. Al mundo le gustan sus tinieblas, hermano. Y nosotros estamos aquí precisamente para declarar la verdad. Precisamente para hacer luz del mundo, como dijo nuestro Señor Jesús. Y eso muchas veces nos va a poner en situaciones de alto riesgo y posiblemente de muerte, como pasó con Juan el Bautista. Y eso posiblemente nos va a poner a nosotros en una situación adversa y en una situación que nos vamos a salir por completo de nuestra zona de confort para poder dar testimonio fiel de la verdad que Cristo nos ha dado. Amén. Y sin importar lo que sea, hermanos, que nos pase, si tenemos el Espíritu Santo de Dios como Juan el Bautista lo tenía, vamos a decir la verdad aunque nuestra vida esté pendiendo de un hilo. Amén. Bueno, ya vimos como este hijo del diablo, lo de Antipas, manda a cortarle la cabeza a Juan, y el guardia fue, versículo 28, le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato
y se la dio a la muchacha y la muchacha a su madre. El guardia hizo lo que perdón, me quedé pegado. El guardia hizo lo que Herodes le había mandado. Fue a la cárcel donde estaba Juan, le cortó la cabeza y se la dio a Herodías, a la hija de Herodías, y Herodías a su madre, ¿ok? Y por último, cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y bueno, cuando los discípulos de Juan el Bautista oyeron lo que le había pasado a su maestro, agarraron el cuerpo de su maestro y lo colocaron en un sepulcro. ¿Ven? Entonces, bueno, vemos aquí que no es fácil ser un verdadero profeta de Dios. Ahorita muchos quieren ser profetas, pero ser profeta para muchos es tener dinero, tener riqueza, tener lujo, ser reconocido por muchos. Eso para muchos, eso es ser un profeta. Para muchos. Pero eso no es lo que implica ser un verdadero profeta de Dios. Un verdadero profeta de Dios es aquel que habla la palabra de Dios tal cual Dios la dio, sin importar lo que eso implique para su vida, sin importar que al decir la palabra su seguridad corra peligro, sin importar que después que diga la palabra pueda ser llevado a la muerte, pueda ser decapitado como el apóstol Pablo, pueda ser aserrado como el profeta Isaías, pueda ser crucificado de cabeza como el apóstol Pablo. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero profeta de Dios, dice la palabra de su Señor, así su vida esté en peligro, así él tenga que perder su vida, él dice la palabra de Dios. Ser un verdadero profeta de Dios no es fácil. No es fácil ser un verdadero apóstol. Ayer lo mismo. ¿Qué le dijo mi Señor a sus apóstoles? Que no se llevaran nada. Que no se llevaran nada. Esa fue la orden de mi Señor Jesucristo. No se lleven nada. Solamente lleven esa sandalia y la túnica que cargan. No se lleven más nada, ni oro ni plata. Eso es ser un verdadero apóstol. Es depender única y exclusivamente de mi Señor Jesús. Y un verdadero profeta es aquel que declara la palabra de Dios así. Esas declaraciones le cuentan la vida, hermano. Juan el Bautista no cesaba de acudir a Herodes, y él sabía que eso lo podía poner en peligro. Pero ¿qué hizo? Habló y no cayó. El Señor le abría la boca y Juan el Bautista hablaba y no cayó la verdad. Y esa verdad que no callaba fue lo que lo llevó a la muerte. Y la verdad que no callaba mi Señor Jesús fue lo que lo llevó a la muerte. Pero gloria a Dios porque Él ha resucitado. Y la verdad que está en nosotros tenemos que defenderla así, con denuedo y verdad, con valentía. Por eso que el Señor nos manda a ser valientes y esforzados, porque la vida de un cristiano no es fácil. La vida de un hijo de Dios no es fácil. La vida de un verdadero profeta de Dios no es fácil. Porque muchas veces nuestra vida va a correr peligro. Porque muchas veces podemos perder la vida. Pero si perdemos la vida por hacer la voluntad de Dios, no la perderemos, hermano, sino que tendremos vida eterna. Amén. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará, dice el Señor. Juan el Bautista no perdió la vida, hermano. Juan el Bautista ganó su vida eterna, hermano. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya, gloria a Dios. Amén.
Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por esta tarde que me permitiste compartir la palabra con mis hermanos y amigos. Y gracias a ustedes por escucharme, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, que ser un hijo de Dios, un profeta de Dios, un apóstol de Dios no es fácil. Ahorita hay muchos y que profetas, muchos y que apóstoles. Pero vemos que si vamos a la Escritura y lo comparamos con los verdaderos profetas y apóstoles, no son nada. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios lo bendiga y lo guarde, hermano. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de mi Dios, el Dios de Israel, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Amén y amén.